la bienvenida. Es un verdadero placer que nos acompañen en este día tan especial en el que vamos a estar reflexionando sobre la historia del LATU, sobre el presente y el futuro y las enseñanzas que todo eso nos da de cara a los nuevos desafíos que tenemos en este avanzado ya siglo XXI. Quiero saludarlos a todos y lo hago a través de los presidentes mandato cumplido, Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle Herrera, sus señoras esposas que nos acompañan y que siempre también apoyaron esta institución, la señora vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, y el señor presidente de la República, Luis Lacalle Pou. A través de ustedes saludo a todos los amigos que nos acompañan en esta mañana. Esta historia comienza hace exactamente 60 años. Más o menos en este mes se enviaba en el marco de la rendición de cuentas 2 artículos creando algo que se llamaba el Laboratorio de Análisis y Ensayos. Pero tenía una singularidad. Ya en ese planteo original hablaba de control de calidad de exportaciones, de que había que elevar la calidad de los productos para poder competir en el exterior. En fin, una visión totalmente avanzada para la época. Y además se constituye, poco después, esto fue en el 64, a comienzos del 65, se crea su primer directorio que crea una estructura mixta con la presencia del sector público a través del Ministerio de Industrias y a través de del Banco de la República, pero también del sector privado representado por la Cámara de Industrias. Y aún más, unos años después, en el año 69, se establece que va a ser una persona pública no estatal, algo totalmente avanzado para la época también, de las primeras que existieron en el país. De modo que, en resumen, una visión muy adelantada a la época, probablemente vinculada a la visión del desarrollo japonés, que apostaba en esa época a la calidad y que a los propios del país fueran los que se preocuparan de la calidad. No el que la recibe allá el producto, sino los que estamos generando el producto en el país. Ahora, ¿quiénes tuvieron esa visión tan avanzada hace 60 años? Creo que vale la pena recordarlos. Y allí yo voy a mencionar, en primer lugar, a el ingeniero Enrique Villa. Era un ingeniero del Ministerio de Industrias y Trabajo, como se llamaba en esa época, que puso la semilla de que había que agarrar para este lado. Quiero recordar también a quien era el ministro, don Francisco Mario Huillos, que recoge esa iniciativa, la hace suya y la eleva al Parlamento. Y quiero recordar a los 2 presidentes de la República, era la época del Consejo Nacional de Gobierno, en el año 64, el ingeniero Luis Giannatasio, y en el año 65, el doctor Washington Beltrán. Ambos hacen suya y con mucho entusiasmo, por lo que hemos podido saber, no solo la concretan en esa ley que sale a fines del año 64, sino luego en la instalación efectiva y el funcionamiento efectivo de la institución a partir del año 65. De modo que vale la pena recordar estos un poco algunos de los padres fundadores del LATU, y siempre me gusta tener presente, creo que es algo que nos sirve y nos compromete a los que después hemos seguido timoneando la nave, aquella frase de Newton: si hemos podido ver más lejos que nuestros predecesores, ha sido porque hemos estado parados sobre hombros de gigantes. Y estos eran algunos de nuestros gigantes que nos ayudaron a alumbrar ese camino. En esas condiciones se instala el primer directorio, el ingeniero Villa, Guzmán Barreiro, en representación de la Cámara de Industria. Todavía no estaba designado el representante del Banco de la República. Y comienza a funcionar en una casa de la calle Rincón, en la Ciudad Vieja, una casa de altos, en la parte de altos, de un remate que estaba abajo, algo estilo bien uruguayo en cuanto a su comienzo, algo sumamente sencillo, modesto, pero era la primer llama. Y no mucho después, ya en el año 72, se avanza hacia el local que estaba en la calle Galicia, Casi Rondó, lo que muchos
conocemos como introsi. Y ahí se genera un sesgo etario, ¿no? Porque para muchos decirles que era donde estaba introsi no quiere decir nada. Y para otros, aquello quiere decir inmenso introsi, inmenso introsi, lo cual de alguna forma marca ya un cambio de la institución que empieza a proyectarse en un local importante de características con laboratorios que ya empiezan a ser de primera línea, de modo que de algún modo eso va empezando a tomar forma. Uno podría haber dicho, bueno, nos conformamos con eso, nos quedamos tranquilos con lo ya logrado. Pero no, esta gente, y seguramente Vía tenía mucho que ver en esto, dijo no, vamos a pensar más allá. Y entonces surge esta idea, vámonos a un descampado en el medio de Avenida Italia, un terreno que no tenía nada, lo que se conocía como la Chacra de Mendizábal, o parte de la Chacra de Mendizábal, y vamos a instalarnos allá. Bueno, seguramente las opiniones en general fueron esto es una locura, es un disparate, ¿a quién se le puede ocurrir semejante cosa? Pero no, había ahí perseverancia, tenacidad, que siempre se necesita en todo, y al poco tiempo ya estaban las obras marchando. Y siguieron avanzando, hasta que en determinado momento, en el año 89, ya estuvimos en condiciones de inaugurar. Y fue el presidente Julio María Sanguinetti, como ustedes lo ven aquí, junto con el ingeniero Enrique Vía y todo su equipo, que inauguraron la obra que está aquí, vecina a de donde nos encontramos ahora. Y allí sí, ya el LATU queda instalado como un actor relevante en el país. Pero al año siguiente tenemos el honor de integrar, junto con el amigo Walter Rodríguez, que aquí nos acompaña con sus jóvenes 94 años, creo. Bueno, poco menos entonces. Con Sergio Rámila, que ya no está entre nosotros, lo que sería un poco el segundo directorio en la historia del LATU. Y allí comenzamos nuestro periplo. Y lo primero que nos sucede dentro de la cantidad de temas que teníamos arriba de la mesa cuando uno desembarca en una organización es uno de los temas más complejos era ¿qué hacemos con todo el resto del predio que teníamos? Porque en aquel momento el LATU había ocupado algo así como el 40% del predio, pero la mayoría todavía no. Y las opiniones eran, véndanlo, hagan unos pesos, con eso van a tener para recursos un tiempito, eso les va a venir bien, y nosotros nos damos cuenta que eso tenía un final, iba a durar unos años y se acababa. Y ahí, en eso estábamos, en esas cavilaciones, cuando yo recibo una llamada, era del presidente de la República, aquí presente, me dice, Ruperto, acabo de llegar de Israel. Allí están haciendo una cantidad de cosas formidables. Hay un hombre que está haciendo unos parques tecnológicos que no sabés lo que son, que esto, que el otro, patapum, patapán, y poco fiel a su estilo me dice, tú hacés lo que te parezca, pero ya dejé todo arreglado, te van a estar esperando, ¿no? Bueno, obviamente eso motivó que unos pocos meses este señor me estaba recibiendo durante una semana con una especie de protegido de él en el Parque Tecnológico de Tefen. Este señor es Stef Berheimer, ¿no? Una figura icónica de lo que fue el desarrollo tecnológico de Israel de los últimos 30 y pico de años. Y él estaba justamente llevando adelante esta cuestión de los parques tecnológicos. Y dentro de ellos generó que es el parque de Tefen, no el más grande, pero sí quizá el más emblemático, que si ustedes lo observan y si han visto fotografías de lo que es el parque, esta es una foto actual del parque de Tefen, si han visto fotografías de lo que es el parque del LATU, van a ver numerosas coincidencias. Y aquí la coincidencia no es casualidad, es el fruto de haber tenido esa oportunidad de trabajar en conjunto en el nacimiento y recoger esa riquísima experiencia. Pero no nos quedamos ahí.
también nos fuimos a ver este otro señor que estaba en el Silicon Valley. Este señor es Alejandro Zaffaroni, quizá uno de los científicos uruguayos más importantes de todos los tiempos. Alejandro Zaffaroni, junto con la gente de Stanford, con David Hewlett, con Packard, fueron de los pioneros del Silicon Valley en establecerse. Este señor, cuando me recibe, acababa de vender su empresa más emblemática, que se llamaba Alsa, Alejandro Zaffaroni, a una empresa muy importante. Para los valores de la época eran 11.500 millones de dólares. Y tenía varias empresas más, esta era la más importante. Y me recibe y yo enfrento una dificultad, porque mientras que yo trataba de hablar todo el tiempo de en qué consistía un parque tecnológico y cómo podría hacerse para lograr eso, el amigo Zaffaroni estaba preocupado porque extrañaba las milanesas y el dulce de leche. Y esa era su preocupación, ¿no? Lo digo con humor, pero algo de eso refleja. Es bien un poco el estilo uruguayo de hacer las cosas en el cual había logrado descubrimientos extraordinarios, pero no dejaba de querer esa cosa propia que le daba identidad, hogar, sabor de hogar. Y bueno, con él aprendimos muchísimo también, otra semana ahí intensiva, y de todo eso fue surgiendo lo que pudimos concretar en los años siguientes, que ustedes lo van a ver aquí, que es la primera versión, el naciente Parque del Lato. Esto es en 1994 aproximadamente, que están los primeros pabellones, como le llamábamos, los primeros espacios, y inauguramos exactamente hace 30 años. Fue mayo del 94 que inauguramos con aquella feria que se llamaba FIPLA, no sé si algunos seguramente la recuerden, con una presencia internacional muy importante, inauguramos esta feria. Y luego el mundo continuaba moviéndose activamente. Y uno de los temas que salta en esa época era unas ciertas normas ISO 9000, finales del 80, comienzos del 90. Mucha gente dijo, no, eso es una moda pasajera. Y nosotros pensamos, bueno, esto tiene que ver mucho con la razón de la creación del LATU, ya no solo en lo que es el control de calidad, sino mucho más allá, la certificación de calidad, dando una visión que va a la empresa, que va a la sociedad, que va a muchos. Y entonces dijimos, bueno, vamos a crear una sociedad que certifique, que fue LATU Sistemas, y tratemos de buscar un socio de primer nivel, y pusimos el ojo en Quality Austria. Y para nuestra sorpresa, Quality Austria nos dijo que sí. Y allí constituimos una sociedad al 50%, sociedad uruguaya al 50% de ambas organizaciones, cuya fundación se produjo en Viena en el año 1996. Ustedes ven allí a Leopold Mader-Tanner, figura icónica de la economía de Austria, y del otro lado ven a nuestro presidente de aquel momento, el doctor Julio María Sanguinetti, que estaba en Rumania en viaje oficial, pero que durante un día abandonó eso y se cruzó en una especie de viaje privado a acompañarnos a la firma inicial como una especie de testigo de honor de lo que fue en aquel momento el SQA, que en aquel momento recién nacía. ¿Qué pasó con el SQA en ese tiempo? Bueno, porque también cuando nosotros hablamos de los 60 años, más que el número de tiempo, eso es lo de menos, pueden ser más años o menos, lo que importa es qué pasó después que se fueron dando estos pasos. Hoy día el SQA es una sociedad que tiene presencia con oficinas propias o subsidiarias en 14 países. Es una sociedad que emite 6.000 certificados por año, la mitad en Uruguay, la mitad en el exterior, y que desde hace 2 años, del 2021, es miembro pleno de IQNet, que es la red global de certificación más importante del mundo y a la cual no se ingresa por voluntad, se ingresa por cooptación.
Y aclaro que nos tomó muchísimos años lograr que nos admitieran, pero esa es la realidad hoy de LSQA. Y bueno, otras cosas seguían pasando. Y a nosotros nos preocupaba enormemente lograr que más uruguayas y uruguayos se involucraran en el tema tecnológico, se entusiasmaran, que vieran que la tecnología es algo divertido, interesante, apasionante, no la materia más difícil que nos mandan los profesores, no, es al revés, algo que vale la pena. Y así empezamos a soñar con un espacio científico, interactivo, de juego, prohibido no tocar, era el lema, prohibido no tocar, y logramos, con el apoyo de la Villette de París y con algunas gestiones que hicimos en aquel momento muy exitosas con el presidente Sanguinetti y con Marta, logramos la apertura en el año 99 del Espacio Ciencia. Y allí vemos el momento en el cual se está cortando la cinta y tenemos al que está allí, es Michel Demasieux. Michel Demasieux era el presidente de la Cité des Sciences et l'Industrie de París, que se vino expresamente para la inauguración. Ahí teníamos el hormiguero, teníamos una serie de cosas y, entre otras cosas, bueno, digamos un poco qué sucedió con Espacio Ciencia de ahí en más. Y bueno, sucedió que este año, en los próximos meses, cuando abramos las puertas, se van a estar cumpliendo 2 millones de visitantes. Eso quiere decir, si hiciéramos para comparar, que todos los niños que nacieron de esa fecha hasta ahora vinieron probablemente 2 veces. Algunos habrán venido 4 y otros no habrán venido, pero digamos, de promedio, el impacto en la sociedad es muy claro. Pero, quiero anunciar algo en el día de hoy. Esa exposición tenía un atractivo muy grande, que era el viaje a la Antártida. Los niños se subían a un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya y bajaban en el medio de un frío antártico, y ahí recibían una cantidad de conocimientos y enseñanzas y sobre todo el estímulo a buscar, a descubrir, que es la base de la innovación. Por diversas razones, esa exhibición hoy día no está, pero lo importante es que la vamos a tener muy pronto. En octubre del 2024, estamos trabajando para ello, reabre la Antártida, que sé que para muchos es una noticia importante, ¿no verdad? Porque es algo que muchos quieren compartir también con sus hijos y con sus personas más allegadas. Pero, como les decía, el mundo continuaba avanzando por otras avenidas y una de ellas es el tema de la incubación de empresas. Ya no alcanza con generar una empresa, hay que ayudarla a pasar a un negocio en el menor plazo posible, transformarla en una organización, una empresa que funcione. La idea puede ser buena y allí tuvimos, aproximadamente en el año 2000, la visita de la gente de Ort, en particular, del ingeniero Jorge Grunberg, Charlotte de Grunberg, tan querida y recordada, que nos propusieron crear la primera incubadora en el Uruguay. Julio Fernández, recuerdo también, el ingeniero era otro de las que la impulsaba, y así comenzamos esa aventura que fue la incubadora Ingenio, la primera incubadora en nuestro país, con apoyo además muy importante de Enrique Iglesias y del BID. Y esa incubadora, a lo largo de estos 20 y pocos años que tiene de historia, ha incubado más de 90 empresas que hoy día están vivas y trabajando. Pero no solo eso, ha generado más de 1000 puestos de trabajo de calidad, o sea, una parte importante de ese sector, un sector clave para el desarrollo del país. Y también ha logrado exportaciones a más de 100 países. O sea que son empresas muy dinámicas, pero orientadas sobre todo a generar conocimiento que puede ser exportado al exterior. Entonces, como ven, se van colocando ladrillo a ladrillo los que van construyendo la historia del LATU. Y en el año 2017 se toma una decisión muy importante. El LATU siempre había trabajado en investigación, pero no había desarrollado
una unidad específica para este tema. Y ahí se crea la Fundación Latitud. Y la Fundación Latitud, desde ese año a la fecha, trabaja específicamente en el desarrollo de proyectos con empresas privadas, siempre en asociación con empresas privadas. Esta es la inauguración en la cual está el ingeniero Fernando Fontán, que hoy no está porque está en Estados Unidos, pero hemos estado en contacto estos días, fue presidente del LATU hasta el año 2020, con la entonces ministra de Industria, la ingeniera Carolina Cose. ¿Y qué ha pasado con Latitud en ese tiempo? Bueno, ha pasado de que se han trabajado con más de 200 empresas del sector privado, entre ellas la mayoría de las empresas claves a la hora de exportar, pero también muchas empresas pequeñas. Y también eso ha generado unos 100 proyectos exitosos que tienen luego un efecto multiplicador muy grande, porque tienen que ver con nuevos tipos de arroz, tiene que ver con alimentos infantiles lácteos, en fin, toda una serie de aspectos que tienen muchas posibilidades de multiplicación hacia el futuro. Pero mientras tanto, ¿qué pasaba con el LATU en materia de sus laboratorios? Aquello que nació en Galicia, en Rincón. Bueno, pues bien, también ese LATU seguía avanzando hasta llegar a la realidad actual de casi 350.000 análisis por año que se realizan, 30.000 informes, pero que no es solo la cantidad, es también la calidad. Esos análisis, desde hace más de 30 años, la gran mayoría, son acreditados no solo por el OWA, sino también por la United Kingdom Accreditation Service. O sea, todos los años tenemos todo un equipo de gente del UCAS que se instala acá, verifica que todo se esté haciendo adecuadamente, y eso es clave por alguna cosa que voy a decir más sobre el final, que es el hecho de que nuestros análisis sean exactamente del mismo nivel que los mejores del mundo, que los mejores de Europa, que los mejores de Estados Unidos. Eso no es poca cosa y no es nada fácil de lograr, dicho sea de paso, y de mantener. Es un capital que de alguna forma tenemos. Y mientras tanto, ¿qué pasaba con el parque? Que también seguía su vida y su crecimiento. Bueno, hoy día en el parque circulan, cohabitan 4.700 personas. Es una pequeña ciudad donde tenemos laboratoristas, investigadores, profesores, estudiantes, startups, empresas consagradas, importantes, de todo un poco. Y esa es la esencia de aquello de Steph Bergheimer, de Zaffaroni, que es esa fertilización cruzada. Lograr una cantidad de gente de orígenes diferentes que de repente se cruzan en la cafetería, de repente donde sea, no importa. Y de ahí es donde se produce el milagro, entre comillas. Sale una idea nueva que a nadie se le había ocurrido, de lo que dice uno, pero que lo recoge el otro. Esa es la realidad del parque hoy día, con más de 60 organizaciones instaladas en el mismo. Vamos a pasar ahora a lo que es el futuro. Hemos hablado en cierta medida del pasado del LATU, el presente, a dónde hemos llegado en todos estos emprendimientos. Hablemos un poco del futuro. En primer lugar, lo que yo llamaría el futuro inmediato, que es un tema que tiene que ver con la denominación, que es que el parque tecnológico del LATU, o este campus que el LATU tiene en su conjunto, la totalidad del mismo acá en Montevideo, a efectos de consolidar su posición como referente nacional e internacional en el tema tecnológico, cambia de nombre a partir del día de hoy y pasa a llamarse Parque de Innovación del LATU. Este cambio refleja la evolución del parque en los últimos años, donde ha acompañado el crecimiento de las empresas, de organizaciones que se han ido instalando, muchas líderes a nivel mundial. Pero más que un cambio de nombre es un compromiso explícito con el tema de la innovación, que es el corazón de la historia. Esa es una cosa que queríamos anunciar. Otra es que aquí en esta zona que estamos, que es la urbanización norte, al norte de Saldún de Rodríguez, ha quedado completada.
De modo que ahora el total del predio, del parque de innovación del LATU, está en condiciones de ser utilizado. Y eso es muy notable porque hay una demanda muy grande de actividades. Nosotros a muchas decimos que sí, otras que no, porque queremos preservar la esencia que tiene que tener el parque, esa mezcla que hablábamos hoy. Pero lo cierto es que esta urbanización está terminada y la estaremos inaugurando en septiembre del 2024. Paralelamente, nos interesa mucho seguir solidificando la pata educativa, que tenemos de diversas formas, las oficinas centrales de la UTEC, tenemos la UTU, que tiene instalaciones muy interesantes, tenemos a Harvard, que está desde el año pasado con el LARC, y a la Universidad de Montevideo, con la Facultad de Ingeniería, a la cual en los próximos meses se está agregando, a partir de agosto del 2024, la Facultad de Ciencias Empresariales. De modo que el polo educativo se consolida de una forma muy importante. Y ahora vamos a culminar la presentación hablando de las avenidas que nos conducen al futuro. Este siempre es un tema muy complicado, porque el futuro nadie lo sabe. Como decía Peter Drucker, bueno, la única forma de predecir el futuro es construyéndolo. Entonces, bueno, vamos a contarles un poco unas pocas, de las avenidas que nos interesa recorrer. La primera es una avenida geográfica, que es el terminar de integrar el LATU a la geografía del Uruguay. Que el LATU estés donde estés. Entonces, para eso, el LATU ha dado paso, la creación de la Unidad de Desarrollo Local, la creación de la unidad de la sede Fray Bentos en el año 2007 y desde hace 2 años la creación del programa LATU Uruguay, con pequeñas oficinas de referencia con un técnico de alto nivel seleccionado dentro de la propia zona, que es el receptor, el radar que va captando los proyectos y los conecta con la sede central en Montevideo. O sea, terminar con eso de los 300 kilómetros, 200 kilómetros, 500 kilómetros para ir al LATU. Ya no más. Y eso está funcionando de manera extraordinaria. La respuesta ha sido formidable. Una segunda avenida es claramente la innovación, como decíamos recién, y aquí vemos el edificio de Uruguay Innovation Hub, una iniciativa del Ministerio de Industrias, de la ANI, pero en la cual el LATU también está poniendo su granito de arena, y este edificio confiamos que va a estar inaugurado muy pronto. En junio más o menos va a quedar terminado, ya dispondrán las autoridades en qué momento inaugurarlo. Pero es un enorme paso porque tenemos ahora el tema innovación instalado física, geográficamente, en un lugar, más allá de que todos trabajemos en lo mismo. Bueno, tener una especie de columna vertebral instalada físicamente. Luego, quiero destacar también el tema de la aceleración, que es una típica necesidad de esta época. Algo de lo que hablábamos hoy, cuando hablábamos de la incubadora Ingenio, hablamos de la incubadora de ORT, New Lab, que hemos logrado que viniera desde New York y que lleva adelante unas experiencias de aceleración sumamente originales e interesantes que están dando muy buen resultado acá en nuestro país. Y ahora además estamos asociándonos con Our Crowd, que es la principal o una de las principales aceleradoras de Israel. De modo que le estamos poniendo cada vez más fuerza y que el tema de acelerar empresas no sea una cosa episódica cuando se hace un llamado a interesados o lo que sea, sino algo de tipo permanente. Una cuarta avenida es la inteligencia artificial. El año pasado se instaló aquí en nuestro predio la tercera unidad, el tercer laboratorio de inteligencia artificial de Microsoft fuera de los Estados Unidos, lo cual fue un hecho más que importante. Pero podría no haber pasado nada, pero pasó. Hoy día tenemos 88 proyectos que están trabajando con esta unidad. Casi todos ellos son uruguayos, la mayoría son de pequeñas y medianas empresas. De modo que la inteligencia artificial está ahí
hay nada más que cruzar. Acá llegan muchas delegaciones de países de otro lado donde no tienen esa posibilidad, incluso de países europeos, buscando dónde apoyarse para esto. Una quinta avenida, obviamente, es el tema energético. La transformación energética, lo que se ha llamado la segunda transformación energética, y en particular el hidrógeno verde. Nosotros estamos trabajando en un par de proyectos importantes en materia de fertilizantes verdes, movilidad verde, etc. Quiero decir, cuando menciono estas últimas tres cosas, inteligencia artificial, la avenida de Microsoft, el tema energético, el tema Innovation Hub, que el rol del ministro Paganini ha sido esencial. Lo quiero destacar porque él ha sido realmente el principal impulsor de esta cosa, que mucho nos alegró participar y poner nuestro ladrillito también, como decíamos, pero realmente hay un enorme mérito en ver ese futuro, el futuro que ya sucedió, como también decía Peter Drucker, lo que ya se nos venía arriba y teníamos que verlo un poquito antes. En sexto lugar, sostenibilidad. Esto es muy fácil decirlo y estamos todos de acuerdo con la sostenibilidad. El tema es traducirlo a hechos concretos. Y nosotros, en base a una excelente relación con la Unión de Exportadores del Uruguay, cuya vicepresidente Andrea Roth nos acompaña esta mañana, hemos desarrollado esta iniciativa que tiene una mezcla de varias cosas, de exportación verde, de certificación de temas sociales, porque hoy día ya no alcanza con poder certificar un producto. A veces hay que certificar cómo se produjo, en qué condiciones sociales, se respetaron los derechos de las personas que trabajaban en generar ese producto. Es cada vez más complicado el mundo que tenemos por delante. Entonces hemos generado un sello conjunto con la Unión de Exportadores que, como ustedes ven aquí, en fines del año pasado, en la sede del Banco República, con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, hicimos la primera entrega de certificados. Y este es un tema que, dicho sea de paso, destaco que a nuestro presidente actual mucho le preocupa y ocupa. De modo que siempre hemos contado con un total y absoluto respaldo en estos temas, tecnológicos en general y de sostenibilidad, que es una de las claves para el futuro que se viene. En penúltimo lugar, quiero mostrar esto que está acá y mencionar el tema de reconocimiento recíproco de certificaciones. Esta foto ya tiene más de 30 años. Ustedes van a ver al presidente Luis Alberto Lacalle y van a ver a Jiang Zemin en el Gran Palacio del Pueblo, recién se lo comentaba el embajador de China, cuando firmamos un acuerdo en el cual se reconoció la aptitud del LATO para certificar productos que ingresaban a China sin control en destino. Esto se logró para unos pocos productos. Este año, aprovechando la visita presidencial, lo ampliamos, o estamos en vías de ampliarlo a otro sector, al sector lácteo. Pero esto es producto a producto y país a país. Es un trabajo enorme, pero es el siglo XXI. Ya cada vez más se va a evolucionar y eso le va a dar una enorme valoración a la capacidad instalada del LATO en materia de laboratorios. Porque esos laboratorios pasan a ser claves a la hora de exportar, porque van a ser reconocidos en destino. Este es un camino en el cual los países a menudo se resisten y dicen que sí, que no, pero es el camino al cual se va a ir avanzando. Y en eso confiamos y confiamos que nosotros podemos hacer un aporte más que importante al mismo. Y una octava y última avenida es la del mundo audiovisual. Este es un sector no tradicional, claramente, en el cual cada vez absorbe más recursos y cada vez es tecnológicamente más complejo porque tiene tanto en la gente que hay que preparar, en la gente que participa, en los recursos técnicos. Bueno, hemos tenido la suerte que la Agencia de Audiovisuales del Uruguay se instalara acá, en el LATU. También
La UTU tiene capacidades importantes y también estamos en vías de generar más instrumentos que nos ayuden a avanzar. Y en ese sentido les queríamos anunciar que estamos comenzando a construir un edificio multipropósito. Este edificio multipropósito, uno de sus propósitos es que tenga la altura de 12 metros que requiere un espacio de este tipo para filmaciones de carácter internacional, que ha sido una de las dificultades que hemos tenido una y otra vez cuando se han concretado acá mismo, en este mismo predio, actividades de ese tipo, pero bueno, falta algo, siempre falta algo. Pero también va a ser centro de eventos, lo cual nos va a servir para responder a la demanda enorme que tiene este centro, que está siempre ocupado. Dicho sea paso, a veces hasta nosotros mismos tenemos dificultades para instrumentar eventos. Confiamos que a comienzos del segundo semestre del 2025 ya va a estar operativo. Y yo termino por acá. Quiero simplemente hacerlo con una reflexión final. En estos días, cuando armaba estas notas, pensando un poco en lo que ha sido la historia del LATU, en lo que ha sido el camino que se nos abre por delante, me venía a la memoria un poema que a mí me gusta mucho de Robert Frost, El camino menos transitado. Y ese poema yo creo que de alguna forma sintetiza parte de lo que es la historia del LATU, pero a su vez el espíritu de la innovación, la esencia de la innovación. Y ese poema termina diciendo de esta manera: contaré esto con un suspiro en algún lugar a siglos y a siglos de aquí. Dos caminos se bifurcaban en un bosque y yo tomé el menos transitado. Y eso hizo toda la diferencia. Muchas gracias a todos por la presencia.